Bueno, el motivo de hacer esta obra de teatro viene dado porque tengo cierta experiencia en esta obra. Hace muchos años que la hice en el pueblo de Creixell, en Tarragona. Eso me propiciaba tener la confianza de decir, bueno, yo puedo exponer al colegio, hacer algo de cultura a cambio de una remuneración y poder así recaudar fondos para tirar para adelante esta iniciativa, que es colocar ordenadores y pizarras digitales en las aulas de los niños. Todo lo que se recaude, incluso en todo lo que estamos recogiendo de patrocinadores para poder tirar el proyecto adelante, bien es dicho que estamos intentando recortar o gastar lo menos posible, porque entre los donativos de presencia en el teatro de la gente y lo que nos sobre de patrocinadores, todo íntegramente va a ir para la equipación del colegio. Bueno, pues como te comentaba antes, es por el motivo de que esta obra la he hecho muchísimas veces, incluso nos hemos desplazado a Tarragona capital a hacerla, fuimos incluso a Francia, en un pueblecito cerca de Lyon, y la hicimos dentro de una iglesia, o sea, bien nos adaptemos también al sitio o a la ubicación que nos dejaron. Tiene mucha historia esta obra en Creixell, ya la hizo el señor Sentís, en paz descanse, un hombre muy dedicado a obras de teatro. Fue una generación de jóvenes del pueblo la que la inició con la dirección de este señor. Después pasó a dirigirla otro compañero, otro amigo joven del pueblo que se llamaba Óscar Gomis, y fue con él y junto con otros jóvenes del pueblo, el Grupo de Joves de Creixell, que nos iniciemos a hacer esta obra, también de forma altruista, tal y como la habíamos aprendido de los anteriores. Y bueno, siempre lo dedicábamos los fondos o bien para ONGs, o bien para la iluminación de la iglesia, bueno, o simplemente no cobrábamos y la hacíamos por el gusto solo de interpretarla. Bueno, la verdad que están muy contentos, es el boca a boca, es lo que se comenta siempre. Por ejemplo, mi hijo ya te canta todas las canciones de la obra, está muy animado, siempre van comentando como niños que son, pues mi papá sale, la mamá sale también, o la amiga bueno, están muy interesados. La verdad que el Caliu lo están viviendo también en casa, porque los padres ensayan en casa, van escuchando la música en los coches. Bueno, es una idea que también me atrapa, porque todo lo que se está consiguiendo en cohesión social, que es una de las cosas que nos va a quedar, ese reagrupamiento de gente, de decir no nos conocíamos apenas o solo por el saludo de las mañanas, las tardes, cuando recoges a los niños, la verdad que va a ser algo mucho más grande. Bueno, ese es el trabajo que me he echado yo a la espalda. Y bueno, empecé aparte de elegir los actores principales, secundarios y demás, empecé por hacerlos solos, ¿de acuerdo? Marqué una planificación de ensayos y empecemos a coger a Jesús, a María Magdalena, Caifás, y los hice uno a uno para que tampoco tuvieran el miedo escénico de decir, hoy me corta, yo no sé interpretar, yo igual no valgo para esto. Ese es mi verdadero trabajo. Yo soy el hilo conductor de todo este tsunami de gente, bien, de todo este grupazo, por eso son una joya, la verdad. Sí que fue la confianza que me depositaron. Yo sé lo que quiero que reciba el público a la hora de ver la obra. Yo soy esas 235 personas que van a ver en cada sesión viendo la obra, y yo sé lo que me tiene que llegar y quiero que les llegue una sensación, y eso es lo que les estoy sacando a ellos. La verdad que me lo están poniendo muy fácil, se están esforzando muchísimo, hacen lo que sea para no faltar a los ensayos y bueno, no me cabe más que, como siempre, agradecerles a todos la inversión de tiempo y el esfuerzo que están haciendo. Hombre, la verdad que como estamos saliendo en los medios de comunicación, gracias a vosotros también, a Rubí Setset, al periódico de Cataluña, a la televisión de Tarrasa, Diario de Tarrasa, Cadena Ser, Radio Nacional de España, bueno, pues el eco está haciendo que sea mucho mayor el boca a boca, y sí que hay pueblos que se han interesado por la iniciativa, lo ven como propio, lo ven muy bien como para recaudar ellos fondos. Nosotros sí que es verdad que vamos a hacer, digámoslo así, como una pequeña tournée durante el año escolar 2012-2013. Ya tenemos una serie de pueblos donde vamos a ir, ya hemos contactado con ellos, con las concejalías de cultura de cada pueblo o ciudad, y bueno, nosotros simplemente nos llevaremos una participación
siempre, y cabe recordar de forma altruista, que será para el cole, para seguir equipando, ya que vemos una fuente buena de ingresos, y el resto que se saque con estas obras que hagamos en los diferentes pueblos, que lo empleen como ellos vean oportuno. Bueno, sí que es verdad que desde pequeñito me ha gustado mucho interpretar, como aquel que dice hacer el payaso, no tengo vergüenza, no tengo ninguna. Y siempre me he tirado al trapo en todo. Me daba igual y sí que es se puede decir la ilusión de mi vida. Nunca me he puesto a decir, bueno, voy a estudiar como actor o voy a hacer algo. No, nunca me lo he pensado, pero la ilusión de mi vida sería ganarme la vida en esto, haciendo teatro. Sí, la función la haremos en Tarrasa en el mes de junio, el 16 y 17, 2 sesiones por día. Y bueno, es el fin de semana que nos ha ofrecido el ayuntamiento en colaboración con un convenio que han firmado con la dirección del colegio y el AMPA, del Rock a la Vern. Y bueno, serán 4 sesiones y iremos a explotarlas hasta el final. Sacaremos el máximo rédito. Pues, ¿cómo me he preparado? Pues la verdad que sobre todo por YouTube, por internet, mirando otra gente que la había interpretado a nivel de musicales. Realmente la obra que interpretaba Camilo Sesto y Ángela Carrasco no la puedes ver en ningún sitio, no está grabada. Entonces, pues bueno, por otros grupos que han interpretado el musical y luego viendo trozos de película, buscando pues mis temas por el título, y en YouTube pues ahí iba mirando uno, cómo lo hacía una, cómo lo hacía otra, y cogiendo un poco de cada una, pues esta me gusta lo que hace, esta no, y así. Ya está, principalmente por internet, la verdad. Y luego, pues, cuando llegas aquí y empiezas a interpretar, pues lo que te dice el director, pues esto no, o esto sí. Y ya está. La iniciativa muy buena, si no, no estaríamos aquí. Genial, la verdad es que creo que ha sido una manera muy bonita de llegar a esa finalidad, ¿no? Que es conseguir el dinero para informatizar las aulas, y luego pues que los padres estamos mucho más unidos con gente que antes nunca hablabas. Ahora pues sí, hay relación y todo muy cordial y pasamos buenos momentos, aunque nos quita tiempo de tus cosas, ¿no? De casa, de la familia, pero muy bien, la verdad. Esperemos que salga todo bien, porque hasta ahora todo está muy bien y esperemos que no se tuerza. Sí, se ve que ya hay un par o tres que están confirmadas, y yo espero que toda la gente que vamos a interpretar ese día luego tengamos la disponibilidad, porque ganas me imagino que sí, de que nos cuadre con nuestra vida normal, porque de hecho, como te has dicho, nadie somos actores ni actrices, y entonces claro, tendremos que compaginarlo, ¿no? Que todos coincida tanta gente, 60 personas, 60 y pico, el mismo fin de semana, para podernos desplazar a otra ciudad a hacerlo, va a ser difícil, o sea que espero que pueda ser. Bueno, Anna, com a representant del col·legi, què us va significar la proposta de l'AMPA de fer per recaudar fons? Home, ens va semblar molt bona idea, tot i que al principi vam pensar, buf, això és una bogeria perquè mourà tanta gent, i era un projecte que implica moltes hores, però bueno, al veure que la gent s'engrescava i això, que nosaltres per l'escola ens sentim superorgullosos de que la gent s'impliqui tant, i per una cosa que en definitiva és per tots, no és per només un nen, no? I la veritat és que bueno, les mestres estem molt contentes perquè clar, poder informatitzar les aules doncs és una cosa d'agrair, la veritat. Doncs per posar pissarres digitals a totes les aules que puguem, com més diners traiem, més aules podrem informatitzar. Doncs al vestuari tenim un conveni amb la Creu Roja, i com que ells feien una campanya de recollida d'aliments a canvi de cosir roba, que és una cosa que ells ja tenen engegada, doncs bueno, ens vam posar en contacte amb ells i a veure què havíem de fer perquè ells ens poguessin cosir els vestits, i bueno, en cap moment ens van posar cap problema i molt bé ens van dir el tipus d'aliments que havíem de recollir. Vam fer una campanya entre les famílies, doncs a canvi dels aliments ells ens cosiran totes les túniques i bueno, els complements i tot el que nosaltres necessitem. Hem muntat un petit taller aquí a l'escola, llavors els hi portem tot tallat i allà tenen màquines i ho cosen, només ho han de cosir.